A ver, ¿quién puede saber si el libro que vamos a emprender nuevo viene del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento? Lo voy a dejar a votación. Pero eso es nada más para decir de dónde viene, no para decir de cuál va a venir. A ver, una pista. Pues está en la Biblia. Bueno, ¿dónde? A ver, el hermano fue muy valiente, pues opina, no hay problema, terminamos Apocalipsis, ¿verdad? Entonces ahora nos toca emprender un estudio nuevo. ¿Alguien tiene alguna idea qué libro va a ser? No hay falla, si no sabe, no es problema, a lo mejor nadie sabe, no creo que lo he dicho. El hermano Jesús llegó muy cerca porque sí fue en el Antiguo Testamento. Pero no es el libro de Daniel en este momento. Sí lo hemos estudiado y está muy excelente la sugerencia. Y sí está en el Antiguo Testamento. A ver, una pista. Es el primer libro que se considera histórica de la Biblia. Histórica. Está calificado. Recuerde que los primeros 5 libros... híjole, mi esposa... ¿No puedes contestar, por favor? Muy bien, ya dijo, bueno, es considerado el primer libro histórico de la Biblia, ya que los primeros 5 libros escritos por Moisés se llaman el Pentateuco, ¿verdad? Así que el primer libro histórico después de la ley es Josué. Y vamos a iniciar el libro de Josué, un nuevo estudio hoy, puesto que ya, gracias a Dios, terminamos el Apocalipsis y también los 2 estudios del rapto los últimos 2 domingos. Feliz año nuevo a los hermanos que no hemos visto desde el año pasado, entre ellos los de la familia Rojas. Dios les bendiga mucho, y si hay más, hermanos Saturnino también, sé que muchos han estado saliendo y pues qué bendición verlos hoy de nuevo. Muy bien, Josué capítulo 1. Josué fue el que siguió después de quien como el hombre que Dios escogió para guiar su pueblo Israel. Siguió después de Moisés. Y podemos ver que Dios había preparado a Josué antes para tomar el cargo. Es muy importante entender esta verdad bíblica, que Dios, los hermanos que han despedido de sus seres amados, lo decimos eso con toda ternura y con todo respeto y cariño, que aunque Dios llame a sus siervos con Él, pero su obra va a continuar en este mundo, en cada familia, en cada hogar, en cada iglesia cristiana. Dios llama a sus siervos de esta tierra, pero su obra no se acaba ahí. Dios siempre tiene a alguien preparado para seguir su obra. Y en este caso Moisés fue un siervo muy usado por Dios. Escribió los primeros 5 libros de la Biblia bajo la unción del Espíritu Santo. Un hombre conocido como el hombre más manso de toda la tierra. El único hombre en la Biblia que tuvo la confianza y dicha de que tenía una relación con Dios de tanta confianza que Dios le hablaba cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Aunque no podía ver obviamente Moisés el rostro de Dios, sin embargo la presencia y la gloria de Dios fue algo que Moisés había experimentado en muchas ocasiones. Entonces tenía una confianza tremenda Dios con Moisés. Y sin embargo llegó el momento que Moisés terminó su trabajo terrenal, su carrera se acabó. Y es algo importante que debemos de hablar, de que ninguno de nosotros somos eternos en esta tierra, en este mundo. Siempre debemos de estar conscientes de esto en nuestro testimonio como cristianos, en nuestros ministerios, en nuestro papel como padres y madres también, que va a llegar el día en que Dios nos va a llamar a su presencia. Y es importante no solamente cumplir lo que Dios nos ha encomendado mientras nos presta vida en esta tierra. Nuestra meta como el apóstol Pablo es acabar bien la carrera. Como dijo él al final de su jornada, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Al igual que el apóstol Pablo, Moisés también pudo decir esto. Pero llega el momento en que
Dios termina el propósito en una persona, lo llama a su presencia, pero no por eso su obra va a acabar. No por eso su pueblo debe de seguir sin hacer nada. El pueblo de Dios siempre tiene que marchar hacia adelante, con los ojos puestos en Cristo. Y aquí vamos a ver esto en lo que sucedió en Israel. El gran líder Moisés murió, fue llevado por el Señor, pero ya había un hombre que Dios había preparado. Dice, antes de leer Josué 1, me gustaría leer Deuteronomio, el libro, una página antes de Josué, el último capítulo de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, porque es la repetición o el resumen de la ley, de lo que viene antes. En los primeros libros de la ley, Éxodo, Levítico y Números, está resumido en Deuteronomio. Y dice en el versículo 7, Deuteronomio 34:7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Así que tuvo fuerzas, Dios le dio fuerzas, aunque Dios lo llamó a su presencia, pero no era en este caso, no era por una enfermedad grave o una debilidad humana. Dice que sus ojos seguían muy vivos y hasta su fuerza, su vigor. Sin embargo, Dios terminó su propósito en Moisés y lo recogió a su presencia. Versículo 8, y lo lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, un mes. Y se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Y ahora entrando en Josué capítulo 1, porque es la continuación de la historia. Ya no está Moisés, pero la obra de Dios va a seguir adelante. Versículo 1, Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Vamos a meditar poquito en el primer versículo. Ya había sucedido la muerte de Moisés, quien era un siervo del Señor. Pero dice aquí que el Señor no quedó sin actuar. Dios es un Dios siempre activo. No es un Dios pasivo, es activo. El Señor siempre está obrando. Dios siempre es el que tiene la iniciativa para su obra, para su ministerio, para su iglesia. Su propósito se va a cumplir en el mundo con o sin nosotros. Y aunque Moisés no estaba ya, el propósito de Dios iba a continuar. Moisés simplemente fue un siervo de Dios. Él no era el encargado de Israel. Él no era el dueño del pueblo de Dios. Simplemente fue un servidor del Señor. Muy importante que como cristianos seamos pastores, misioneros, los que tienen ministerios en las iglesias, que están sirviendo en algún ministerio. Creo que antes de llamarnos líderes es mejor llamarnos siervos, porque realmente la Biblia habla de ser siervos del Señor. Esto es lo más importante, servir a Cristo, saber que la iglesia es de Dios. El único que puede decir a la iglesia, mi iglesia, es Jesucristo, el que la compró con su propia sangre en la cruz. Entonces, el apóstol Pablo dijo, tengamos pues a los hombres como siervos, como administradores de Dios. Pero realmente la obra, el dueño de todo es Dios. Así que Moisés como siervo murió, fue un siervo de Dios. Pero el Señor no quedó sin obrar, no quedó sin trabajar en su pueblo de Israel. Dice que habló inmediatamente a Josué, hijo de Nun,
servidor de Moisés. No dice cuánto tiempo pasó, pero ya lo había preparado para este momento. Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Quiero que vean que el que toma la iniciativa siempre es Dios. Incluso como cristianos, cuando pensamos cómo fuimos salvos de nuestros pecados, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Con quién comenzó la obra de nuestra salvación? Nosotros un día dijimos, qué mal estoy con Dios, con mi Creador, me arrepiento. Y esto vino de nosotros, esa convicción de pecado, esta conciencia de nuestra necesidad de Dios. ¿Fue algo que nosotros iniciamos o fue Dios quien inició la obra para salvarnos? Dios fue el que nos amó primero. Dice Primera de Juan, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. Recuérdate que Dios siempre es el que toma la iniciativa. Y aquí vemos que aunque murió el siervo de Dios llamado Moisés, Dios no quedó sin obrar, sin trabajar. Habló enseguida habló a Josué y fue Dios quien le habló. No fue Josué que dijo, Señor, heme aquí, pues yo no sé qué vas a hacer, Señor, pues ya se fue Moisés, ya lo recogiste, ¿qué va a pasar con tu pueblo? Me ofrezco, Señor, si tú ocupas a alguien que guíe a tu pueblo, aquí estoy disponible. No fue Josué que inició esto, fue Dios que ya lo había preparado. Dios ya sabía que iba a terminar el tiempo de Moisés. Dios ya había preparado a Josué. Vemos que Dios es el dueño de su obra y de su pueblo. Así que Jehová habló a Josué. No fue Josué que le habló a Dios. Él le habló primero a él. Dios habló primero a Josué. Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Aquí vemos cuáles eran las calificaciones o cualidades que preparó, las credenciales, quizás es la palabra que estoy buscando, disculpa. ¿Cuáles eran las credenciales de Josué para tomar el lugar de guiar el pueblo de Israel después de Moisés, para ser el líder humano después de Moisés? Pues aquí nada más nos dice que era un servidor de Moisés. En el capítulo anterior vimos que Moisés puso las manos sobre él y había sido lleno del espíritu de sabiduría, que es una referencia al Espíritu Santo. Entonces, era lleno del Espíritu Santo. Josué era un adorador a Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés estaba en el tabernáculo recibiendo instrucciones de Dios, a veces Moisés salía de ese tabernáculo donde estaba la gloria de Dios, como una nube que cubría el tabernáculo. Y Moisés entraba y salía. Pero hay una parte que aquí en estos libros anterior a Josué, que dice que, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, no se apartaba del tabernáculo. Al parecer era quizás el encargado de guardar el lugar, la guardia o el guarda del tabernáculo humano. También, al parecer, su deseo era vivir en la presencia de Dios. Entonces Josué había sido preparado para eso. Era un hombre que había servido a Moisés muchos años y también había vivido mucho tiempo en la presencia de Dios en el tabernáculo. Muy importante las calificaciones para servir a Dios. Eso es muy importante para nosotros que queremos emprender o servir a Dios en algún ministerio. Es importante que estemos preparados primero como Josué. Y sobre todo ese corazón de siervo, esa humildad, ese espíritu sumiso. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quienes, a los humildes. Y por lo que vemos, Josué fue un hombre fiel para servir a Dios y fue fiel como siervo de Moisés. Servidor de Moisés lo llama incluso. En este libro menciona el nombre de Moisés como 50 veces. Quiere decir, aunque Dios tenía un hombre nuevo, pero el nuevo no iba a olvidar el que lo había precedido, que había ido antes de él. Entonces vemos que este corazón de siervo es muy importante. Muchas personas nos gusta la idea de mandar, pero no todos estamos dispuestos a servir. Alguien dijo sabiamente que no hay nadie más pequeño para que Dios lo use.
Nadie puede ser demasiado pequeño para ser usado por Dios, pero sí podemos ser demasiado grandes para ser usados por Dios, o creernos demasiado grandes. Me gusta lo que dijo Jesucristo en referencia al corazón de servir, que Él mismo nos vino a enseñar. Si gusta ver en su Biblia, Marcos 10, la importancia de tener un corazón de servir. Vamos a leer las palabras de Jesús en Marcos 42 al 45. Y hablando de Jesús, ¿saben ustedes que el nombre Josué ¿cuántos sabían que el nombre de Josué es el mismo nombre que Jesús? ¿Cuántos sabían esto? ¿Saben? El nombre de Josué fue cambiado por Moisés. Parece que hay una referencia que dice que antes su nombre era Oseas, hijo de Nun. Pero Moisés cambió el nombre de Oseas a Josué. En hebreo es Yehoshua. Y su forma abreviado del nombre es Yeshua. ¿Cuántos oyeron el canto Yeshua? Que creo que cantamos, ¿no? Yeshua. Es el nombre de Jesús. En el hebreo es una abreviación de dos palabras. Yahvé o Jehová y Shua viene de salvación. Jehová es salvación. Jesucristo es el nombre de Jesús. Jehová es de Jehová y Sus es la traducción griego del hebreo Shua. Entonces es Jehová es salvación, es el nombre de Jesús. Entonces es importante entender esto. Así que al tener el nombre Josué, igual que Jesús, nuestro Señor, su vida también es simbólica de Jesucristo en muchas maneras. Simboliza y testifica de muchas cosas de Jesucristo que vamos a ver en el estudio de Josué. Pero vamos a leer esta primer cita que mencionó el Señor hablando de la importancia de servir. Recordando que Josué antes que nada fue un servidor. Dice Marcos 10, 42 al 45, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. ¿Qué llamó a Josué servidor de quién? De Moisés. Fue servidor de Moisés. Y obviamente al servir a Moisés estaba sirviendo obviamente a Dios primeramente, tiene razón. El que quiere hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Muchos tienen la idea equivocada que servir a Dios en el ministerio, tristemente hay jóvenes que aspiran a ser pastores porque tristemente han sido enseñados que a ser pastor es estar en la punta de un pirámide y que sin batallar mucho, van a estar arriba de todos los demás, como la punta de el pico de un pirámide de la parte de arriba. Pero en realidad es todo lo contrario lo que dice Jesús. Sí podemos comparar servir a Cristo como un pirámide, pero la punta más alta no es arriba, es invertir el pirámide abajo, que la punta esté debajo y que todo el peso y la demás está arriba. Eso es la idea de un servidor. Es totalmente contrario a lo que el mundo nos enseña de poder. En el mundo el que tiene más dinero, más poder político, tiene palabra de mando. Pero no es así las cosas de Dios. Cristo siendo Dios se hizo siervo de todos. Y Dios nos llamó a servir, ser siervo de todos. Es importante esto. A veces, y no estoy nada más como pastor, a veces uno tiene la perspectiva y a veces me doy cuenta que hay personas que se van de aquí y a veces veo que caminan en la dirección de otros hermanos. No voy a decir si es para la carretera o si es para allá o para cualquier lado. Simplemente veo que salimos, somos humanos, a lo mejor salimos con hambre,
porque el pastor tardó mucho en su predicación el miércoles o el domingo, y pues queremos llegar. Pero hay veces que a lo mejor los carros aparentemente van más o menos llenitos, pero si somos verdaderos mexicanos, sabemos que en un carro donde caben 4 o 5, podemos meter 10, y no me digan que no, ¿verdad? Entonces yo creo que hasta en esto podemos demostrar ser siervos. Dice, ¿sabe qué? Brínquense atrás, ni modo, los que tienen la ventaja de una camioneta, brínquense atrás, aunque no haya cientos niños, métense, vamos a llevar a estos hermanos. No nos cuesta nada, o vamos a incomodarnos un poco, o venga mi hija, venga, la mamá dice a la niña, venga arriba de mis piernas, pero a veces no nos incomodamos, hermanos, y creo que sí debemos de incomodarnos para servir a Dios. No debe de ser incomodar, es un privilegio servir a Dios, y hay muchas maneras que lo podemos hacer, pero tenemos que tener un corazón dispuesto y un ojo para ver a quién podemos ayudar. Dice aquí en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces es algo muy importante, servir. A esto nos llamó Dios, hermanos. Muchos piensan en Josué, oye, qué hombre tan dichoso, tan privilegiado de seguir a Moisés, de tener el mando de un pueblo tan grande, de ser conocido como el primer general militar de la Biblia. Pero a veces no vemos que antes de eso él fue un siervo de Dios y un siervo a su pueblo. Y el ejemplo supremo de servicio es Jesucristo, siendo Dios, que se hizo hombre, se hizo siervo, tomó la condición de siervo aquí en la tierra para dar su vida en la cruz por nosotros. Así que ese privilegio, servir a Dios. Muy bien, volviendo a Josué, vemos que fue fiel en su servicio como servidor de Moisés y por lo mismo fue fiel siervo a Dios, que lo había puesto en ese ministerio. Así que vemos que fue un siervo. Y versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pase este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces aquí vemos que Moisés había muerto, pero ¿qué dijo Dios? Bueno, ya se fue Moisés, ni modo, siéntense, crucen sus brazos, a gustos, toman su Coca-Cola ahí, tranquilos. Así les dijo, flojéense, toman de vacaciones un tiempo de mi servicio. No, mi obra va a seguir adelante. No estoy hablando de que no hay tiempo de tomar vacaciones, no quiero hablar fuera de contexto. Claro que hay momentos, periodos de vacaciones, de descanso, esto es correcto. Es bíblico, pero estamos hablando de la obra de Dios, nunca debe de parar, siempre tiene que continuar. Si uno no puede estar en este momento, pero tiene que estar quien lo haga, porque las cosas de Dios tienen que progresar y avanzar. Entonces, Moisés murió, pero no era ningún pretexto que la obra de Dios no iba a seguir. Tenía que seguir adelante. Pasa este Jordán. El Jordán era el límite que dividía la tierra prometida. Y los israelitas, por su desobediencia a Dios, por su falta de fe y su incredulidad, vagaron ¿cuántos años en el desierto? 40 años perdieron en el desierto dando vueltas nada más por no haber creído a Dios. Los únicos que le creyeron a Dios fueron Moisés, Josué y Caleb, y el pueblo los quería apedrear por lo mismo. Arriesgaron sus vidas en enfrentar al pueblo y decirles: no se dejen intimidar ni desmayar por esos enemigos. Dios está con nosotros, si le complace nos va a dar la victoria, vamos a ganar esta gente, van a ser como pan comido porque Dios está con nosotros. Eso dijo Caleb y Josué. Pero los otros 10 espías desacreditaron, dice la Biblia, hablaron mal de aquella tierra porque dieron más importancia a los gigantes que estaban ahí que a Dios y su palabra. Y tristemente el pueblo de Israel creó el mal reporte de los 10 espías incrédulos, en lugar de creer a Dios y a sus siervos Moisés y Caleb y Josué.
Y bueno, tuvieron que vagar 40 años en el desierto, pero ya llegaron a los límites del río Jordán y era para que lo pasaran. Y el Señor estaba en serio. Ahora, Josué, vas a levantar y vas a pasar este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora, Josué pudo haber puesto peros aquí. Pudo haber dicho, Señor, pero espérate, Moisés apenas murió. Todavía deme tiempo de recuperarme. Yo sé que lo lloramos un mes, pero pues todavía no estoy listo para esa gran responsabilidad. Señor, no es la temporada indicada de pasar el Jordán, puesto que es todavía la primavera. Apenas se está derritiendo la nieve. Todavía no termina de derretirse. Está en su máximo auge el río Jordán. Está desbordando todas sus riberas. Está como de ancho 1 kilómetro. ¿Cómo vamos o 2 kilómetros? ¿Cómo vamos a cruzar esto? Quizás hasta 3 o más kilómetros estaba en ese momento. Pero dijo, la palabra de Dios es lo que manda. Y Josué, como buen soldado de Dios y siervo de Dios, sí, Señor, lo que tú digas. No puso ningún pero, ninguna excusa. Es importante que nosotros tampoco pongamos excusas. Si Dios nos manda a hacer algo, debemos de hacerlo. No, Señor, pero ¿cómo voy a ir por aquel persona a llevarlo al templo si no tengo ni la gasolina para ir a mi trabajo? ¿Cómo voy a ir por ellos y llevar esta familia a la iglesia? Si Dios te ha puesto en el corazón a hacerlo, Él te va a dar los medios de hacerlo. Señor, ¿cómo voy a hablar a mi vecino de tu palabra? Es un hombre rebelde, toma mucho, es capaz de agarrarme a golpes. Pero si Dios te está diciendo, ve, háblele de mi palabra, Dios va a ir delante de ti y te va a cuidar. Entonces, no debemos de poner peros o pretextos. Lo que dijo Dios a Josué, humanamente era imposible. Para que un pueblo de 3 millones de gente cruzara un río de 2 o 3 kilómetros de ancho en su mero poder, sus torrentes más fuertes del año en la primavera, era algo humanamente imposible. Pero Dios no le estaba pidiendo a Josué explicaciones, no le estaba pidiendo opiniones, le estaba dando la ordenanza de obedecer su palabra. Y si Dios nos manda a hacer algo, no hay más que hacer lo que Él diga. Él es el Señor, no nosotros. Y debemos de obedecerlo, aunque parezca imposible la tarea. Tenemos que tener fe que Dios va delante de nosotros y que Él va, en este caso iba a abrir el río Jordán, así como abrió el Mar Rojo. También iba a abrir el río Jordán, partirlo en 2, para que cruzara su pueblo en seco. Entonces, alguien ha dicho muy sabiamente que los mandamientos de Dios también llevan en sí, sus mandamientos llevan en sí el poder de su cumplimiento. Espero que me entendieron esto. O sea, cuando Dios manda algo, su palabra de mando ya lleva el poder para cumplir su mando, su orden. Nada más debemos de tener la fe de creer que Él nos está guiando y que Él es el que va a hacer la obra, no nosotros. Estar en el Señor y en su palabra. Entonces, hermanos, esto fue algo humanamente imposible. Quizás tú ahora enfrentas una situación humanamente imposible como Josué. Yo le animo, haga lo que hizo Josué, cree en la palabra de Dios, no ponga peros, no ponga pretextos. Si Dios te dice hazlo, Él te va a dar en su misma palabra, en su mismo mandamiento, va el poder de su cumplimiento. Pero tenemos que tener la voluntad dispuesta para hacer lo que nos mande. Y esto es bíblico. Mira lo que dijo Jesús, el verdadero Josué, el mayor que Josué, el Dios de Josué. Vamos a leer lo que dijo el Señor respecto a obedecer sus palabras, el poder de la palabra de Jesús. Mateo 7. Vamos a leer Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Entonces, muy importante creer la palabra de Jesús, actuar en base a su palabra, fincar nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas dice algo muy parecido, muy hermoso también. Lucas, como médico, nos da otra perspectiva de estas palabras, pero son igualmente hermosas. Mira lo que dice el Señor Jesús en Lucas 6. Esto es muy directo lo que dice el Señor aquí, como que no nos da lugar por donde escondernos. Nos dice las cosas muy claras y muy directas. ¿Lo vamos a creer su palabra o no lo vamos a creer? Dice Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Cómo me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu o gran fuerza contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces Josué fue un hombre sabio. ¿Como cuál de esos dos hombres fue? ¿El hombre prudente que hizo caso a la palabra de Dios o el otro? ¿Cuál era Josué? Fue prudente. Sí, él edificó en la roca. Él creó, aunque humanamente era imposible cumplir lo que Dios le dijo, pero él nada más tenía que mover en fe. Solamente tenía que dar el primer paso. Dios iba a hacer la obra. Dios iba a hacer todo lo imposible para Josué. Josué nada más tenía que dar su paso de obediencia. Y tú y yo también, cuando damos este primer paso de obediencia, vas a ver grandes cosas de Dios, hermanos. No importa el área de la batalla que enfrentamos, si estamos confiando en Dios y en su palabra, no hay imposible. Dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Entonces, pero sí tenemos que dar ese primer paso de obediencia como Josué. Creer la palabra de Dios, actuar en obediencia, no poner pretextos. Entonces vemos ahí, después de esto, en el versículo 3, una promesa tremenda que Dios le da a Josué aquí. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Los he entregado toda esta tierra prometida, y les va a dar las colindancias de esta tierra. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Imagínense, Dios ya lo había dado en promesa. Versículo 4, vamos a ver las colindancias, los límites territoriales de esta tierra prometida. Versículo 4, desde el desierto que sale de Egipto, desierto de Sinaí, y el Líbano hasta el norte de Israel, colindando con Siria, hasta el gran río Éufrates, que separa, que todavía está en Siria y al parecer en Irak, pero Dios les prometió hasta ese gran río su territorio. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, hablando del mar Mediterráneo, que fue la colindancia occidental. Será vuestro territorio. Fue una gran, extensa tierra
prometida. Una gran herencia Dios prometió a su pueblo por fe. Igual como cristianos tenemos grandes promesas. Dice el apóstol Pedro, así como Dios dio esa gran tierra prometida en promesa a su pueblo, el apóstol Pedro dice que también Dios por medio de Cristo nos ha dado grandes y preciosísimas, grandísimas promesas, preciosas. Vamos a leer lo que dice Pedro, porque hay que ver que este mensaje a Josué no nada más fue para él, es para tú y yo. La palabra de Dios es para todos los tiempos. La palabra de Dios es eternamente vigente. Nunca pierde su valor o su vigor o su eficacia. Estas grandes y preciosísimas promesas que dio a Josué y a Israel nos ha dado aún mayores por medio de Cristo. Y si vamos rápido a segunda de Pedro capítulo 1, perdóname que dije primera, es segunda. Dios también nos ha dado una gran herencia. El doctor González leyó excelentes versículos de esta herencia en su clase hoy. Leyó de Efesios 1:3, creo que fue el texto de memoria. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Esas son grandes promesas. Y Pedro dice lo mismo, en grandes promesas tenemos en Cristo. Segundo de Pedro, es una gran herencia que Dios nos ha dado. Dice segundo de Pedro 1, 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, los malos deseos. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y luego les da instrucciones de cómo crecer en su fe, en su virtud, en su conocimiento. Vamos a dejar ahí Pedro. Lo que leyó el doctor también era muy apropiado de hoy. Vamos a leer el texto de memoria, Efesios 1:3. Volviendo más atrás, esta gran herencia en Cristo, así como Dios dio a Josué y a los israelitas grandes promesas en relación a la herencia de la tierra prometida, nos ha dado aún mayores promesas en Cristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y habla para la alabanza de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos en el amado. Es una gran herencia, hermanos. Está hablando de nuestra herencia en Cristo. Entonces nosotros, así como Josué e Israel tenía una gran promesa de heredar esta tierra prometida, nosotros tenemos mayores promesas en Cristo, de vivir cada día gozando de toda bendición espiritual en Cristo, en los lugares celestes. Pero todo eso requiere obediencia a Dios. Disfrutar estas grandes promesas es una cosa, recibir las promesas es una cosa, disfrutarlas es otra. Un padre puede decir a su hijo: hijo, cumple el trabajo que te encomendé, cumple ese proyecto y ese terreno va a ser tuyo, esa casita va a ser tuya, pero primero cumple ese proyecto. El hijo le puede brillar los ojos: wow, mira, mi padre me está dando esta herencia, me está dando ese terreno, esa casita, para cuando me case ya tengo donde vivir, no tengo que andar pagando renta. Y puede estar muy contento el joven,
pero no es nada más tener la promesa. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que cumplir con el encargo, tiene que obedecer y hacer lo que su padre le está poniendo como condición a recibir esta promesa. Tiene que cumplir bien esa tarea que le encomendó su padre. No lo va a dar así nada más por hacer nada. La promesa viene por la gracia, pero en este caso la herencia se tiene que apropiarse o heredar también en base a la obediencia de uno. Si el hijo no le hace caso al padre y no cumple la encomienda del padre, se deja tirado su trabajo que le encomendó al padre, se deja el proyecto a medias, entonces el padre tiene la obligación de darle la herencia. No, porque es una recompensa. No estamos hablando de la salvación aquí. La salvación es por gracia, no es por obras. Quiero aclarar esto. Estamos hablando de la bendición de disfrutar una herencia. El hecho de que Dios nos salva por gracia no quiere decir que todo cristiano está viviendo esa vida plena y abundante. Hay muchos cristianos que andan con caras muy largas, tristemente, y viven vidas muy amargadas, muy resentidas, muy derrotadas, y conocen la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no están viviendo en esta vida victoriosa de estar apoderándose de su herencia, de la promesa? Porque no están obedeciendo a Dios. Es muy ¿Sí me estoy explicando aquí? Disfrutar la herencia como hijos de Dios está condicionada en obediencia a Dios. Recibir la salvación, solamente Dios nos pide la fe. La fe y el arrepentimiento, y Cristo nos salva. Es por gracia, no es por obra. No lo vamos a merecer la salvación. El perdón de nuestros pecados, ningún esfuerzo humano nos puede ganar, nos puede dar, más que la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, y su resurrección es lo que nos salva, la fe en Él. Pero hablando de recibir la herencia, de vivir como vencedores, para no vivir como gente derrotada, que se la pasa quejándose, que se la pasa criticando a los demás, que se pasa envidiando a las demás personas y en pleitos, en conflictos constantes. Eso no es ninguna herencia de bendición. Y hay personas que, conociendo la palabra de Dios, siguen viviendo vidas derrotadas, o en algún vicio, en alguna adicción o pecado, siguen derrotados, aunque saben que Dios los ama, saben que Cristo murió en la cruz por ellos. ¿Por qué siguen viviendo así entonces? Entonces necesitamos apropiarnos de esa herencia, y es por fe y obediencia que gozamos esta promesa. Muy importante. Recuérdate que los que iban a entrar en la tierra prometida iban a ser solamente un grupo selecto de los israelitas. Todos los israelitas mayores de 20 años que salieron de Egipto iban a quedar postrados en el desierto, sus cuerpos tendidos, muertos en el desierto por su incredulidad. Y es un pueblo que fue redimida de Egipto, ¿sí o no? Toda esa gente fue salva de Egipto. Fueron salvos en la noche de la Pascua. Tenían sangre arriba de sus puertas, fueron sacados de Egipto por el poder de Dios, fueron llevados por Dios por el Mar Rojo, los salvó, hizo un gran milagro. Era un pueblo liberado, un pueblo rescatado por Dios mismo, y sin embargo la mayoría quedaron tendidos en el desierto, postrados en los 40 años. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Dios, porque nunca tuvieron fe y obediencia para recibir la promesa de la herencia. ¿Sí me explico? Entonces no es nada más saber que Cristo me perdonó y me salvó, gloria a Dios, es mi fundamento, es Cristo. Se empieza con la salvación, pero no debe de acabar con la salvación. Tenemos que seguir toda una vida, cada día. Por eso no es fácil la vida cristiana. Por eso la mejor representación de la vida cristiana es la cruz, y no otra cosa. Porque la cruz de Cristo nos hace recordar la muerte a mi carne, a mis deseos pecaminosos. La cruz me recuerda que cada día Jesucristo me dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí, de mi palabra, la va a ganar para vida eterna. Entonces, hermanos, seguir a Cristo no es fácil. Entrar a esa tierra prometida requiere obediencia, negación de nuestros deseos de la carne y seguir a Cristo más que todo. Entonces es una vida de fe y de obediencia, para que no nos suceda como aquellos israelitas que no alcanzaron la dicha de entrar en la tierra prometida.
aunque era un pueblo redimido por Dios. Muy bien, entonces vemos aquí que iban a cruzar el río Jordán. Vimos las colindancias de esta tierra extensa. Mira esta tremenda promesa en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Fíjate cómo Dios estaba con Josué. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Qué promesa tan hermosa. Fue repetido en el libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 5, esta cita de Josué. Nunca, porque él dijo, nunca te dejaré, ni te desampararé. Viene de esa promesa que Dios dio a Josué. Y lo citó el autor de Hebreos, el capítulo 13. Verso 5. Entonces, la promesa de que ningún enemigo humano lo iba a poder hacer frente. Pero mira ahora lo que tenía que hacer Josué. Ahora Dios ya hizo todo lo posible para dar esta herencia a Josué y a Israel. Pero ellos no podían quedarse con los brazos cruzados. Como decía el doctor, la fe requiere una acción. Se requiere que la persona actúe y responde a lo que Dios ha hecho. Y mira ahora lo que le va a corresponder a Josué. Esfuérzate, versículo 6, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad o herencia la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate, versículo 7, y sé muy valiente. Ahora se hace aún más enfático Dios. La exhortación se vuelve más fuerte en el 7. Antes era esfuérzate y sé valiente en el 6, y en el 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahora hay más énfasis divina en ese mandamiento. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Qué promesa de éxito. Hay muchos libros de éxito hoy muy de moda en muchas iglesias, pero la mayoría de ellos son pura basura. El éxito verdadero se encuentra aquí en la Biblia nada más, hermanos, en la palabra de Dios. El éxito verdadero es obedecer a Dios. Esfuérzate y ser obediente. Mira lo que dice 8 y 9, y con eso terminamos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos queremos ser prosperados en nuestros caminos y que todo nos salga bien? Gracias a Dios, pues ya tenemos aquí lo que dice la Biblia muy claramente. No es ningún secreto. Este no es un secreto del éxito, porque si fuera secreto, pues no estaría escrita tan claramente para leer. Está muy clara las condiciones que Dios ha puesto para el éxito, y sobre todo el éxito espiritual, que es la raíz de todos los demás éxitos. Y vemos que es la ley de Dios, día y noche, meditar, pensar, leer, estudiar y sobre todo obedecer la palabra de Dios, día y noche. Si haces esto, Josué, vas a tener un camino próspero y todo te va a salir bien. Y mira como Dios lo exhorta fuertemente en el 9. Mira que te mando. Mira, eso no es cualquier cosa, Dios mismo le está hablando. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Así que la iniciativa lo tomó Dios. Las promesas vienen de Dios. El poder del cumplimiento de las promesas Dios dio a Josué, y solamente le pidió obediencia a su palabra. Obediencia, fidelidad a la palabra de Dios. Nunca apartarse de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es algo que debemos de tomar muy en serio. La lectura de la Biblia, no cumplí mi deseo hoy de darles unas hojas para leer la Biblia en un año. Les pido disculpas, pero tuvimos una boda ayer y bueno, no hay pretextos, ¿verdad? Pero tuvimos ciertos días ocupados y
no alcancé, pero vamos a, para el próximo domingo, si Dios quiere, dar las hojas de la lectura bíblica. Yo quiero animarles en esto. Y sean fuertes y valientes, hermanos. Les voy a exhortar en amor. El otro día fuimos a la casa de unos parientes y uno de mis hijos, mi hijo el más chico, estaba ahí visitando los parientes y asomé para llamarlo porque ya estábamos en la otra casa con mi suegra y pues al asomar al querer traer mi hijo de ahí, asomé que estaban viendo en la televisión y creo que estaban viendo un programa de niños, pero en los anuncios de pronto nada más me detuve un minuto para ver ahí y para llamar a mi hijo, y en ese minuto que salí estaban, según ellos, anunciando una película muy graciosa y muy chistosa, jajaja, risa, risa, y en esto un hombre en pleno pantalla ahí da un beso en la boca a otro hombre y digo, ay caray. Y eso fue el primer minuto que paré ahí. Tengo mucho que no veo la tele, sinceramente, a menos que es fútbol americano. Ahí sí voy a confesar. Tengo que confesar la verdad, ¿verdad? Pero bueno, fuera de fútbol americano no he visto la tele en mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Estas cosas ya son muy descaradas. Era una hora que muchos niños estaban seguramente viendo ese canal, porque se trataba de películas más para niños, programación de niños. Pero están metiendo esas cosas ahí. Yo les voy a ser muy sinceros. Dice ser fuerte y valiente. Algo que mis hermanos y yo recibimos de mis padres, una herencia que les voy a compartir. Cada quien haga lo que Dios ponga en su corazón. No estoy ordenando esto, pero voy a decir nada más en base a la exhortación de Josué de ser fuerte y valiente. Cuando mis padres se dieron cuenta que la programación de televisión en Estados Unidos estaba volviendo cada vez más corrompida. Estoy hablando cuando yo era un muchacho de secundaria, hace muchos años, más de 30 años, 32 años, 33, no sé, 35 años. Bueno, total que ya me olvidé la cuenta, ya solo me estoy dando para abajo, ¿verdad? Pero bueno, total que hace más de 30 años nos cortaron los canales. Y yo casi lloraba porque no iba a poder ver mi fútbol americano los domingos, saliendo de la iglesia, obviamente, ¿verdad? Íbamos a la iglesia y después mirábamos los partidos, pero digo, bueno, ni modo, si es parte de lo que mis papás sienten que es de Dios para evitar que veamos otras cosas que no debemos, me someto. Y fuimos criados así. A veces tenían compasión y nos ponían las olimpiadas cada 4 años, ¿verdad? Que había olimpiadas. Pero mayormente fuimos criados así, hermanos. Mis hermanas optaron por hacer lo mismo un tiempo con sus hijos. Algunos no siguieron, otros sí. Pero mis hijos así fueron criados, sin tener los canales. Puedes preguntar a ellos. Y por eso los días que hay buenos partidos de fútbol mexicano, ellos van a las casas de ustedes, ¿verdad? Porque no tienen en su casa para ver esos canales. Pero lo que quiero decirles es que este ejemplo les doy nada más para que vean. El enemigo es muy sutil. Y él es el dueño de todo, es el príncipe de la potestad de los aires. Creo que ahí incluye muchos señales de satélites y programación mala. Están metiendo ideas en lo quiera o no, esa cosa que están metiendo ideas en muchos niños y personas jóvenes y de cualquier edad. Entonces nada más tengamos cuidado. Dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente. Haga lo que sea necesario para no dar lugar a Satanás en tu casa y en tu familia, ¿verdad? Entonces no estoy diciendo como una ordenanza esto, no es una imposición mía. Cada quien vamos a dar cuentas a Dios. Yo le digo que a mí me funcionó esto y creo que a mis hijos, y sé que los tiempos son muy difíciles y no es nada más la televisión donde entra, pero simplemente seamos sabios y alertos, porque puede estar viendo algo tranquilo, pero de repente el enemigo no duerme y mete cosas que no deben de estar mirando los niños. Muy bien, vamos a orar.